Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a esta jornada sobre teletrabajo y protocolos de desconexión digital. Debido a la reciente regulación del teletrabajo que ha puesto sobre la mesa el derecho del trabajador a desconectar de su jornada de trabajo y la obligación por parte de la empresa de poner en marcha un protocolo de desconexión digital, hemos decidido organizar este taller práctico para informar a todas nuestras empresas de esta nueva obligación y de cómo articularla de modo que para evitar en el futuro problemas con los trabajadores y sanciones. Para ello hemos traído a dos expertos en la materia. Uno de ellos es conocido de la casa ya, que es Javier Ruiz de la Rosa, es el responsable del área laboral de IFRA Asesores. Hemos tenido la oportunidad, como ya he dicho, de colaborar con él muchísimas veces y es una asesoría de calidad, seria, que está acostumbrada a grandes retos, nos resuelve las dudas que casi nadie sabe la respuesta, en IFRA la saben y además con seriedad. Por eso estamos muy orgullosos de colaborar con ellos también, y de también colaborar con ellos en todas las jornadas y eventos que organizamos en la casa y dentro de ellas las que hacemos en el Acelera Pyme, en la Oficina de Transformación Digital, que esta jornada se encuadra dentro de ellas. Luego, por otro lado, tenemos también a María Consuelo Moreno Bravo, que es responsable del área laboral de Brace Rose Abogados y es también abogada en infralaboral. Le damos la bienvenida a María Consuelo. Y nada, no voy a terminar ya esta presentación y empezamos con lo que de verdad interesa a los asistentes, que sois vosotros dos. Así que nada, adelante y muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias Rosana, gracias a la FREM, a la Oficina Acelera Pyme, a Redes. Y bueno, pues en este caso vamos a dividir la charla en dos partes. Por un lado, a comentar el tema del teletrabajo y María Consuelo, en este caso lo haré yo, y María Consuelo hablará del protocolo de desconexión digital. Ambas cosas están fundamentalmente relacionadas y aunque el teletrabajo ya viene de atrás, es un tema que viene del año pasado, nació hace ya, evidentemente el teletrabajo es una realidad que existe hace ya mucho tiempo, pero su regulación específica nace al calor de esta famosa pandemia que todavía estamos, los últimos coletazos que estamos sufriendo. En 2020 el gobierno pues, tuvo a bien regular esta realidad en base pues, a la existencia pues, de ese teletrabajo masivo que se estaba produciendo. En virtud de ello, bueno, pues se desarrolló esa nueva normativa reguladora que vino a modificar pues, el Estatuto de los Trabajadores, específicamente el artículo 13, por si alguno quiere leérselo. Bueno, ¿qué se considera teletrabajo? Bueno, pues el teletrabajo no es más ni menos que la forma de decir que aquel trabajador que utiliza de forma intensiva medios electrónicos para realizar su trabajo a distancia, pero la normativa no habla de teletrabajo solamente. Lo que habla es de trabajo a distancia, es decir, cualquier trabajador que se encuentre fuera, un lugar diferente de su centro de trabajo habitual, durante como mínimo el 30% más de la jornada laboral o un porcentaje equivalente en caso de ser un porcentaje proporcional en función de la jornada que realice y siempre dentro de un periodo de 3 meses, es decir, no todo trabajo a distancia o teletrabajo va a ser afectado por esta norma, es decir, por estas obligaciones que voy a comentar a continuación. Debe de cumplir, en este caso, ese porcentaje del 30%, afectación como mínimo del 30% de la jornada. Y debe de tomarse como referencia esos 3 meses. Como digo, no todo teletrabajo es trabajo a distancia y no todo trabajo a distancia es teletrabajo. Dependerá de las circunstancias. Por ejemplo, una duda que puede surgir es si solamente estoy teletrabajando durante un día, trabajando a distancia durante un día, ¿estamos ante esa situación? Pues no, como digo, debe de cumplirse ese 30%, en este caso de la jornada semanal, que equivaldría a un día y medio. Por tanto, si teletrabajo un solo día o trabajo a distancia un solo día, ¿estoy afectado por esto? No estoy afectado. Lo importante, ¿cómo se ha implantado? ¿Cómo se debe de implantar? Bueno, pues tenemos que tener presente que la opción de que un empleado trabaje a distancia es voluntaria y reversible para ambas partes. Es decir, es como un periodo de prueba, como así podemos decirlo, un contrato de trabajo en el cual cualquiera de las partes en cualquier momento pueden decir, oye, que no me interesa.
y cualquiera de las partes, en este caso no es la norma del periodo de prueba distinta, pero en este caso es voluntaria, es decir, ninguna de las dos partes puede imponer a la otra, tienes que trabajar a distancia o tienes que teletrabajar. La forma debe ser un pacto anexo al contrato de trabajo por escrito. Puede estar dentro del contrato o puede ser realizado a posteriori sin ningún problema. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener ese pacto? Bueno, pues tiene que tener un contenido que está establecido en la normativa, que lo voy a relatar. Pues estamos hablando del inventario de los medios, equipos, herramientas necesarios para trabajar a distancia, incluidos los consumibles, los muebles. Se debe especificar la vida útil de los mismos y el periodo máximo de renovación. Se deben enumerar los gastos que suponga para el trabajador. Es decir, un trabajador puede ser que voluntariamente no se le puede obligar, decida utilizar su ordenador, decida utilizar su teléfono, decida utilizar su impresora, y eso habrá que identificarlo en ese pacto y habrá que identificar, pues vamos a decir, los gastos que le puede suponer a ese teletrabajador o trabajador a distancia a efectos de compensárselos. Es voluntario efectivamente y es la obligación. Si el trabajador no quiere utilizar esos medios o no puede o no los tiene, es la empresa la obligada a proporcionarle, en este caso por supuesto, pues todos esos medios electrónicos. Toda esta regulación debe de venir expresada, es decir, cómo se compensan los gastos viene establecido en el convenio o en el acuerdo colectivo. Si no viene establecido porque todavía no ha habido esa negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, pues entendemos que estará a lo que decidan las partes. Se tiene que fijar también el horario de trabajo, las reglas de disponibilidad, como bien sabemos, también comentará María Consuelo en ese sentido, el tema de la disponibilidad, pues sabemos que hay trabajadores que en el teletrabajo, pues, y por eso existe esa obligación de protocolo de desconexión digital, pues se suelen emplear más horas o distintas horas de las que están oficialmente informadas en el contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay trabajadores que por su régimen de disponibilidad, es decir, están a disposición de la empresa en guardias, etcétera, pues hay que fijar efectivamente cuáles son esas reglas de disponibilidad. Esas reglas de disponibilidad se deben fijar tanto en el pacto de teletrabajo como se deben indicar también en el protocolo de desconexión digital para hacer alusión a ese tipo de trabajadores. Por ejemplo, pues un trabajador, en este caso no nos afectaría el metal, un trabajador sanitario que tiene unas guardias, pues hay que indicar cómo se va a desempeñar en esas situaciones. También hay que indicar el porcentaje de distribución del trabajo a distancia y el presencial. Es decir, si existe un mix, pues se tiene que decir cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Se tiene que indicar también los medios de control por parte de la empresa. La empresa, que también dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dice que existen derechos y garantías para los trabajadores en el desempeño de su labor cuando están conectados con esos medios electrónicos, y a su vez la empresa tiene el derecho de controlar que efectivamente se está realizando el trabajo de forma adecuada, ¿no? Con los tiempos de trabajo, con el empleo de las herramientas, etcétera. Se tiene que establecer se puede establecer ese control de esos medios. Se tiene que indicar también la duración de ese acuerdo, que por supuesto, como decimos, será reversible, será anulable en cualquier momento por cualquiera de las dos partes y siempre siguiendo las reglas que establezca el convenio. Se tiene que establecer también el procedimiento a seguir en caso de existir dificultades técnicas. Es decir, en ese pacto de teletrabajo debe indicarse que en caso de que se utilicen medios electrónicos, tanto propios del trabajador o de la empresa debe de proveer un sistema de teléfono, de un servicio técnico, de algún sistema para que en caso de problemas técnicos, por ejemplo, pues el trabajador sepa a qué atenerse en ese momento. Instrucciones también de la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la información. Bueno, otra de las consultas que suelen surgir sobre este tema, estoy estructurando la charla en preguntas y respuestas porque al final es lo que se queda más en la cabeza. ¿Se puede despedir a un trabajador por no querer teletrabajar? Bueno, pues ya hemos respondido. No, no se puede despedir, ni siquiera por causas objetivas.
no está permitido. La norma, de hecho, recoge expresamente que no serán causas justificativas de despido o de modificación sustancial de su condición de trabajo que el empleado se niegue a ejercer a distancia, o que ejerza esa retroactividad del acuerdo, o que se personalicen dificultades relacionadas con el cambio de modalidad. Es decir, ningún cambio, ninguna anulación, ninguna puede afectar a ese derecho del trabajador voluntario. ¿Diferencias entre un trabajador a distancia o teletrabajador y los que no son? ¿Cuáles son? Pues no hay ninguna diferencia. La norma lo dice expresamente que son exactamente iguales, tienen los mismos derechos. Específicamente podemos señalar que los trabajadores que tienen trabajo a distancia pues tienen la misma formación, derecho a formación, derecho a promoción, derecho preventivo, derecho al registro horario. El registro horario es muy interesante y muy importante señalar que la inspección de trabajo en aquellos trabajadores que tienen un pacto de teletrabajo nos van a poner en una lista negra, para que lo sepáis, en la cual cuando tengamos una inspección pues directamente nos van a pedir el registro horario, y ese registro horario como norma general será un sistema electrónico de control de acceso y salida de ese sistema, de esa VPN o de ese sistema que tengamos, y por tanto por ahí nos puede pillar la inspección en horas extra, etcétera, etcétera. Evidentemente estamos hablando de trabajadores. Sabemos que en el metal pues tenemos varios convenios, el convenio del metal, el convenio de oficinas y despachos, otros 2 convenios más, que son los principales. Estamos hablando de que las oficinas y despachos, los trabajadores administrativos van a ser los más, el objetivo, ¿no?, de este tema. Bueno, ¿qué controles puede establecer la empresa para verificar que el trabajador está trabajando? Bueno, pues la norma sí que efectivamente, como hemos dicho antes, establece que se pueden establecer por parte de la empresa las medidas que estime más oportunas para comprobar ese cumplimiento. Se puede utilizar medios electrónicos, se puede acceder y se puede auditar periódicamente los sistemas electrónicos del trabajador, y se puede instaurar un protocolo de acceso a medios electrónicos. En la normativa de protección de datos, en sus artículos desde el 87 hasta el 91, pues vemos que hay unos derechos y unas obligaciones con respecto al uso de medios electrónicos o medios telemáticos, unas obligaciones y derechos con respecto al uso de videocámaras y grabación de sonidos, etcétera, etcétera. Pues cada uno de esas obligaciones y derechos, teóricamente, la inspección nos puede requerir que tengamos ese protocolo de actuación para el caso concreto, colectivo. Hablando de colectivo, ¿qué papel tiene la negociación colectiva? Bueno, pues es un papel importante. Los convenios o los acuerdos colectivos tendrán la capacidad de identificar aquellos puestos o funciones que sean susceptibles de realizarse a distancia, esas condiciones de acceso a esta modalidad y la duración máxima. Igualmente, se puede recoger una jornada mínima presencial, como por ejemplo podemos ver en el convenio de oficinas y despachos de Murcia, que afecta a las empresas de FREM, el cual establece en su artículo 30 que las empresas se puede evidentemente pactar ese pacto del trabajo libremente, pero como mínimo hay que trabajar presencialmente un día a la semana. Es decir, el motivo de esto, ¿cuál es? Bueno, pues puede ser evitar la desconexión total física entre los compañeros de trabajo, porque sabemos que la conexión, el contacto hace el roce, hace el cariño, otra serie de condiciones. En definitiva, pues en ese convenio se ha pactado en ese sentido. ¿Quiénes son los que tienen límites para trabajar a distancia? Pues tenemos que tener presente que los contratos en prácticas para la formación y el aprendizaje, así como los trabajadores que son menores de edad, no pueden trabajar a distancia. Para estos se debe garantizar que al menos la mitad del tiempo, el 50%, se trabaje de forma presencial. Es decir, no pueden estar totalmente, pero pueden llegar hasta el 50%. Como hemos dicho, si se implanta ese teletrabajo, ¿se puede anular? Totalmente, es voluntario. El tema de los materiales ya lo hemos hablado. ¿Cómo se compensa al trabajador por los costes? Bueno, pues hemos comentado que hay que establecer esa valoración de esa compensación a través de las facturas que reciba el trabajador, de sus gastos que tenga, de consumibles, etcétera, etcétera, y deberemos de repercutírselo en la nómina mensualmente.
¿Quién paga los gastos, como decimos, de luz, internet, etcétera, etcétera? Bueno, pues como la norma dice que no se puede hacer responsable al trabajador de esos gastos, pues de esos medios, esos equipos, etcétera, tenemos que ser nosotros. Consecuencias de no hacer un pacto de teletrabajo o un pacto de trabajo a distancia, mejor dicho, cuando es obligatorio, cuando se cumplen esos requisitos de periodo de 3 meses de referencia, 30% como mínimo, pues estamos hablando de que se puede suponer una falta grave que está sancionada según la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, con hasta 6.250 euros. Y bueno, pues vamos ahora a pasar a comentar el protocolo de desconexión digital, que está relacionado con todo lo que he comentado. Va a comentarlo María Consuelo y doy paso a ella. Sí, ¿se me oye? Sí, se oye perfectamente. Vale. Pues nada, comentaros que ¿qué es el derecho a la desconexión digital? En relación con todo lo que comentaba mi compañero Javier del teletrabajo, pues en los últimos meses e incluso el último año ha surgido el tema de la desconexión digital, porque al estar desde casa trabajando, sí que es cierto que se abusa de móviles, ordenadores, WhatsApp, SMS. Entonces, yo voy a desgranar el derecho a la desconexión digital y el protocolo de esta desconexión digital. ¿Qué es este derecho? Bueno, pues se trata de un derecho que tienen los trabajadores de las empresas para evitar que el mismo se vea sometido a la presión que puede entrañar siempre la empresa dando instrucciones en momentos que se encuentran fuera de la jornada laboral. ¿Para qué se hace? Para proteger al trabajador de intrusiones de la empresa y de estas órdenes de carácter directivo que se pueden estar dando en horarios que están fuera de la jornada. El trabajador, como bien sabéis, tiene sus horas de descanso, sus permisos, tiene vacaciones. Dentro de este tiempo de descanso del trabajador, la empresa no puede intervenir, ni puede llamar, ni puede mandar mensajes, ni puede mandar WhatsApp, ni puede requerir al trabajador. Todo ello, como he dicho, con el fin de evitar, de proteger al trabajador de ese trabajo continuado. ¿Dónde se encuentra regulado todo esto? Inicialmente, en la Ley Orgánica del año 2018, en el artículo 88, se regula la protección de datos personales, así como también en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 18 del trabajo a distancia. Y diréis, ¿y por qué nos cuenta la normativa si a nosotros no nos interesa? Pues muy bien, lo digo más que nada por incidir en que está regulado en 3 normativas. La Inspección de Trabajo está atenta de estas 3 normativas que hay que cumplir y hay que llevar a cabo. Además, esta Ley Orgánica de Protección de Datos que he mencionado anteriormente hace mucho hincapié en ello porque en el artículo 88 se hace referencia a los puestos directivos. Los puestos directivos, que son aquellas personas de las empresas que están todo el rato con tareas, que están encargadas de hacer muchas cosas y que los empresarios siempre se les requiere a los puestos directivos. Entonces, este artículo, que es de esta normativa que es reciente, lo que pretende es proteger a estos cargos que todo el rato están conectados y no tienen la capacidad de desconectar. Más que nada para poder compaginar su vida personal con su vida familiar y así con el trabajo, que no sea algo que se les venga encima y que les aborde completamente, y más sabiendo que desde la entrada de la pandemia y desde que se implantó el teletrabajo, se sabe y está más que demostrado que los trabajadores echan muchas más horas que cuando estaban en sus puestos de trabajo. Respecto de hay mucha normativa que hace hincapié en esto. Uno es el artículo 87 del derecho a la intimidad y el uso de dispositivos, el derecho a la intimidad, además de otros muchos. ¿Por qué hago referencia a esto? Pues porque la Inspección de Trabajo está haciendo inspecciones, valga la redundancia, continuadas a través de pedir registros de jornada, a través de los WhatsApp, que se puede iniciar de oficio, es decir, que son inspecciones que las puede iniciar la propia Inspección de Trabajo, que pueden ser previa denuncia o que pueden ser con campañas que la inspección esté realizando y que a través de los registros o solicitando esas conexiones que hay entre trabajador y empresa se dé cuenta de que no se está cumpliendo con el horario que está previsto en la jornada laboral y en el contrato de trabajo. Esto entraña un problema muy grande y es que
la inspección de trabajo, hay ya algunas sanciones que van hasta los 7.500 euros en los que se ha sancionado gente, empresas, empresarios, que han conectado con los trabajadores pues, cuando se encontraban en un permiso retribuido, cuando estaban cuidando de menores que acababan cuando estaban en permisos retribuidos por jornada de un menor, cuidando a los menores. Y bueno, decir también que la LISOS, que es la ley que regula la imposición de sanciones, en estos temas regula si se interfiere en la vida del trabajador fuera de la jornada, regula sanciones como graves y muy graves que van desde los 6.000 hasta los 180.000 euros, más o menos. Entonces, en relación a esto, surge la pregunta, ¿a qué empresas y trabajadores afecta el tema de la desconexión digital? Afecta a todo tipo de empresas y además a autónomos que al menos tengan un trabajador. Y como he dicho anteriormente, incluyendo también a los directivos, que es a los que más va dirigida esta normativa, teniendo en cuenta que son aquellos sujetos que más cargos tienen en el desarrollo de su trabajo. Además, hay una excepción que es importante destacar y es que hay un pacto de disponibilidad, lo que se llama pacto de disponibilidad, que se puede encontrar en determinados contratos. Este pacto de disponibilidad es para aquellos trabajadores que además de su jornada de trabajo tienen que estar a disposición de la empresa durante un determinado periodo de tiempo. Bueno, en este caso hay una excepción y es que aquellos trabajadores que tienen ese tiempo de disponibilidad, la empresa los puede excluir de ciertos aspectos del protocolo por la propia naturaleza de esa disponibilidad, de tener que estar disponible fuera de su horario de trabajo, siempre y cuando se le pague el plus de disponibilidad pertinente y además se respete aquellos periodos que quedan que quedan fuera de ese tiempo de disponibilidad. Respecto a la pregunta si afecta a trabajadores en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, pues como ya hemos dicho y como ha comentado anteriormente mi compañero Javier, no tiene nada que ver con el teletrabajo, sí y no. Es decir, el teletrabajo hace que hagamos un uso más intensivo de las redes sociales, del WhatsApp, de los correos corporativos, de los SMS, pues no estamos viendo al trabajador directamente y es lo que ha desembocado en esta regulación. Pero aquel trabajador que no teletrabaje también está incluido dentro de la desconexión digital, también tiene ese derecho a la desconexión digital y hay que hacer un protocolo que lo regule. En resumen, se tenga trabajadores o no a distancia, debe de haber un protocolo de desconexión digital que regule este derecho, que es un derecho obligatorio del trabajador y que debe de cumplirse con la normativa, más que nada, conforme he comentado anteriormente, por las sanciones que puede haber por parte de la Inspección de Trabajo. Respecto a la pregunta, para responder a la pregunta, ¿cómo controla la inspección a estas empresas? Como he dicho anteriormente, se hacen distintas campañas y además hay que tener presente que en los tiempos en los que estamos, pues gracias a los medios digitales, cada vez es más sencillo que la Inspección de Trabajo esté encima de las empresas, que pida vidas laborales, que pida registros de conexiones de los trabajadores, que mire los registros de llamadas, que vea si hay denuncias por WhatsApp, que pida al trabajador la retahíla de mensajes y vean si se encuentran fuera o dentro del horario laboral, y en el caso de que estén fuera, estaríamos fuera de la jornada laboral del trabajador, por tanto, estaríamos incumpliendo con este derecho, lo que daría lugar a esas infracciones. En relación a esto surge una pregunta, y si mi trabajador yo le hablo y no me responde, ¿lo puedo despedir? Evidentemente no. No, porque se trata de un derecho y el que estaría violando ese derecho es la empresa, estaría violando el derecho del trabajador. ¿Cómo se regula? Lo regulamos con un protocolo de desconexión digital, que ahora por parte de la FRE, en los próximos días, la FRE nos enviará el modelo que podéis tener. Yo recomiendo que lo comprobéis, que lo reviséis con vuestro despacho de confianza, ya que los protocolos al final son convenios, son contratos que incluyen distintas cláusulas y esas cláusulas son de contenido jurídico, donde lleva normativa y demás. Pero bueno, como siempre, la FRE está a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. ¿Cómo se hace un protocolo de desconexión digital? Bueno, si la empresa tiene representación de los trabajadores, el empresario debe de negociar esas condiciones con la representación de los trabajadores. En caso de que la empresa no tenga representación de los trabajadores,
los trabajadores deben de ponerse de acuerdo y negociar esas condiciones. Esas condiciones que el protocolo, pues por ejemplo, puede ser no poner reuniones cuando se acerque la hora de finalización del trabajo, intentar que si esas reuniones se ponen no se alarguen más de las horas. Todo esto son medidas que se pueden tomar dentro. ¿Qué es lo que tiene que tener un protocolo de desconexión para estar completo? Primero, la referencia normativa, porque como bien he dicho, hay muchos artículos, el 88, el 20 del Estatuto de los Trabajadores, que he mencionado anteriormente, que son muy importantes y que hay que cumplir, y es, como en todo contrato, la referencia a lo que estamos cumpliendo, a la normativa que estamos cumpliendo, y siempre también de cara a una posible inspección. Luego hay que decir el ámbito de aplicación, es decir, a qué trabajadores afecta. ¿Afecta solamente a los trabajadores normales? ¿Afecta a los representantes de los trabajadores? ¿Afecta a los directivos? Pues hombre, yo si estuviera en mi lugar, yo haría un protocolo de desconexión genérico. Ahora, ya que, como hemos dicho anteriormente, la normativa más nueva y más reciente se hace referencia a los puestos directivos pueden encontrar esa regulación dentro de este protocolo, o además se puede hacer una regulación en los contratos de trabajo de los propios directivos, para detallar explícitamente si es que mi trabajador fulanito no coincide en las condiciones de trabajo con el directivo, me voy al contrato del directivo y ahí hago referencia a la desconexión en los determinados casos que debe de darse. ¿Qué tiene además que tener este protocolo de desconexión? Bueno, pues los derechos que se reconocen por la empresa, respetando los mínimos legales, es decir, relacionar específicamente cuándo y por qué los trabajadores tienen derecho a estar o no pendientes del teléfono o elementos electrónicos por temas laborales. Aquí he de hacer hincapié también en una cuestión, y es que hay una excepción. Muchos empresarios que estén aquí hoy presentes tendrán trabajadores de los que en un momento lo requieran sí o sí. En ese caso hay una excepción, y es, si yo como empresario necesito la presencia de mi trabajador sí o sí y no tengo más remedio, entonces preferentemente me pondré en contacto con él por teléfono, indicándole que le necesito para el trabajo, y estas horas además deberán ser retribuidas posteriormente como horas extraordinarias. Todo esto para que quede dentro del marco de la legalidad. Además, hay que expresar dentro del protocolo las medidas específicas que la empresa ha negociado con la representación legal de los trabajadores, que deben tener en cuenta distintos supuestos, como por ejemplo, como he comentado antes, tratar de un detalle de las medidas en el que se diga, por ejemplo, reuniones que no se acerquen a la hora de la finalización del trabajo, como he comentado anteriormente. Y como he dicho, las excepciones, pues las situaciones de urgencia, cuál será el método de comunicación con estos trabajadores si es que se da una situación de urgencia, si es que ese trabajador en concreto o todos los trabajadores tienen el plus de disponibilidad, también hacer referencia a ello. Y finalmente, y para terminar, hay que hacer referencia a las normas que estén de vigencia, seguimiento del protocolo, cuál va a ser su validez temporal y si se va a prorrogar, lo que es renovar tácitamente sin necesidad de decir nada, o prever cuándo se va a realizar una renovación o una actualización. Y en este sentido, si existe representación legal de los trabajadores, deberá de hacerse por ellos. Y si no, los trabajadores deberán de ponerse de acuerdo, como he dicho anteriormente, para negociar esto con la empresa. Bueno, pues por mi parte, si queda alguna duda, estoy disponible para que me preguntéis. María Consuelo, muchísimas gracias. Yo creo que, habéis estado los dos estupendos, súper claro todo. Y vamos a pasar ya al turno de preguntas. Yo quiero hacerte una antes de pasar a los invitados, y es el tema de los directivos, María Consuelo, que has tocado del protocolo. Has dicho que es mejor para los directivos de la empresa, que obviamente van a tener una disponibilidad seguramente diferente al resto de trabajadores de la empresa, que es mejor que tratarlos en el protocolo, tratarlo específicamente en sus contratos individuales. ¿Verdad? ¿He entendido esto bien? Mejor que tener dos protocolos o poner cláusulas aparte para ello. Claro, mi opinión es la siguiente. Si la empresa tiene muchos trabajadores, yo haría un protocolo general para los trabajadores que tienen las mismas características, y si luego tengo algún cargo directivo que al final es el que más sufre, porque es el que más tiene que estar ahí dando el callo, con perdón de la expresión, pues entonces dentro de su contrato de trabajo, aunque se pueda hacer referencia al protocolo de desconexión, indicar dentro de su propio contrato de trabajo cómo esta persona se va a regir en sus relaciones laborales con respecto de la empresa. Yo entiendo que eso es una buena manera de hacerlo.
De acuerdo. Y otra pregunta, para el tema de los trabajadores que están en teletrabajo, el contrato de trabajo habrá que modificarlo, ¿no? Porque es una modificación sustancial de las condiciones, ¿o estoy equivocada? No, Bueno, esta es para simplemente... Javier, perdón. Sí, nada, perdona. El pacto de teletrabajo es un añadido, es una adenda que unimos al contrato ya existente, en el cual, en función de las nuevas circunstancias, pues se refleja esa realidad de teletrabajo o trabajo a distancia, pero es simplemente una adenda al contrato. Se puede hacer en el momento de la contratación si nace desde el inicio, o se puede hacer a posteriori. Vale, con lo cual habría que hacer un anexo, Correcto. entiendo, al contrato. Efectivamente. Vale, pues empezamos el turno de preguntas de los asistentes. Por favor, dejen las preguntas en el chat y se las vamos haciendo a los ponentes en caso de que las hubiera. Si no, pues tanto Javier como María Consuelo se han puesto a vuestra disposición. Javier, si queréis dejar en el correo electrónico, en el chat, porque a lo mejor ya cada persona quiere ver el tema de forma un poco más particular. Y nosotros, como también ha comentado María Consuelo, os vamos a dejar el modelo de acoso laboral que está consensuado con IFRA. Es básico, como bien ha dicho María Consuelo, luego cada empresa lo tiene que adaptar a su realidad. Como todos los modelos, sirven de guía, pero no hay que copiarlos tal cual. Y verlo con los servicios jurídicos de cada empresa, como bien ha indicado María Consuelo y aconsejado. Vale, pues nada, Javier ha dejado su teléfono. María Consuelo también ha dejado su email y ya no sé si parece ser que, como había explicado muy bien, pues no... Lo tenemos todo clarísimo. Es un tema que no es complicado, simplemente es cumplirlo. Y al final es, como dice María Consuelo, que os pongáis en manos de la FRE en este caso, ¿no? Con el protocolo que os va a pasar en las próximas horas o días, que lo hemos revisado y nos parece que cumple con la norma y que es un buen principio. Hay que adaptarlo a cada caso. Y que, bueno, pues en el momento que tengáis alguna duda, que os pongáis en contacto con vuestro despacho de confianza, que al final es lo más importante, para que os dé la última revisión. Y que, bueno, pues cuanto antes lo tengáis, mejor, porque la inspección ya está, hay campañas inspectoras ya en marcha, evidentemente, previas denuncias, evidentemente, pero bueno, también hay campañas y las sanciones no van a ser pequeñitas. Aunque sepamos que está el 40% famoso de reducción de la sanción por aceptación, que es lo que todas las empresas están haciendo ahora cuando les llega una sanción, pero mejor nos ahorramos ese 60%. Vale, bueno, pues nada, parece ser que os habéis explicado muy bien, como hemos dicho, no hay preguntas de los asistentes, así que Javier, María Consuelo, muchísimas gracias, como siempre, estamos encantados de que colaboréis con nosotros, no va a ser la última, y nada, gracias y feliz día a todos. Muchas gracias a todos, Muchas un abrazo. gracias. Adiós. Hasta luego.